Hoy os llevaremos al corazón de una de las historias más candentes y controvertidas de los últimos años, la convocatoria del arzobispo Vigano a Roma para responder a graves acusaciones de cisma. Pero hay mucho más detrás de escena de este drama eclesiástico. Juntos descubriremos las motivaciones, reacciones e implicaciones de este asunto que está sacudiendo los cimientos de la Iglesia. El Vaticano convocó al arzobispo Vigano a Roma para responder a acusaciones de cisma y otros crímenes. Mientras tanto, el padre Marco Rupnik, el exjesuita cuyas acciones fueron consideradas inaceptables incluso por los jesuitas modernos, sigue bajo investigación. James Martin, sin embargo, continúa negando públicamente la inherencia de las Sagradas Escrituras y promoviendo pecados que claman venganza ante Dios, argumentando que la Iglesia se ha equivocado al enseñar ciertos principios a lo largo de su existencia. Además, afirmó que no se debe escuchar a San Pablo respecto de cierto pecado en el que Martín tiene un interés malsano. Todo esto mientras los aliados de Francisco continúan derrocando abiertamente a la Iglesia con sus propuestas de destruir el primado de Pedro. La historia de Mons Vigano está estrechamente vinculada a acontecimientos recientes y relevantes para comprender el contexto de su convocatoria. Durante los últimos 6 años, el Vaticano ha permitido a Vigano expresar libremente sus opiniones, fundando la organización Surge Domine para sacerdotes independientes, inspirada en la fraternidad sacerdotal de San Pío. Durante este periodo, Vigano escribió numerosas cartas públicas criticando al Papa y al Concilio Vaticano II, que en su mayoría fueron ignoradas por el Vaticano. La única respuesta oficial del Vaticano fue la publicación del informe M.C. Carrick, que Vigano vio más como un intento de desacreditar a Juan Pablo II y Benedicto XVI que de abordar las verdaderas responsabilidades del Papa Francisco. Sin embargo, la situación cambió radicalmente a finales de mayo, cuando Vigano acusó a Francesco de ser un monstruo parecido a Theodore McCarrick. 2 semanas después, el Vaticano redactó un documento acusando formalmente a Vigano de cisma y negación de la validez del papado de Francisco. Esta acusación se produjo después de años de silencio, lo que pone de relieve hasta qué punto la última declaración de Vigano provocó una reacción inmediata. La investigación sobre el caso Vigano se desarrolla en un momento de grandes turbulencias en el seno de la Iglesia Católica. Actualmente, voces creíbles señalan la inminente eliminación de la misa en latín, una medida que está causando considerable preocupación entre los católicos tradicionalistas. Vigano ha sido visto como un líder de este grupo, aunque hay muchas opiniones diferentes entre los católicos tradicionalistas sobre sus posiciones y declaraciones. Si bien el Vaticano ha decidido actuar rápidamente contra Vigano, otros casos, como el del padre Rupnik, avanzan lentamente, generando nuevas dudas sobre la coherencia y las prioridades de las acciones del Vaticano. Este contexto de acciones contradictorias plantea interrogantes sobre el verdadero propósito y la justicia de los procedimientos del Vaticano. Además, muchos ven a Vigano con escepticismo como líder de los católicos tradicionalistas, dada la falta de unidad bajo una misma bandera entre estos grupos. El único punto de unidad entre los católicos tradicionalistas es el deseo de restaurar la misa tradicional y las antiguas formas sacramentales, así como el deseo de que la Iglesia enseñe hoy lo que siempre ha enseñado a lo largo de la historia. Cuando el obispo Vigano recibió la noticia de las acusaciones y una citación al Vaticano, respondió con firmeza. Declaró que consideraba estas acusaciones un honor, afirmando que confirmaban las tesis que defendió varias veces en sus diversos discursos públicos. Para Vigano, la acusación de cuestionar la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y de rechazar el Concilio Vaticano II es una prueba de que el Vaticano busca eliminar a cualquiera que desafíe la dirección actual de la Iglesia. En su respuesta oficial, Vigano subrayó que la acusación en su contra está estrechamente relacionada con su oposición al Vaticano II, que considera la causa de una profunda crisis ideológica, teológica, moral y litúrgica en la Iglesia. Reiteró que no quiere ninguna comunión eclesial con quienes, según él, están destruyendo a la Iglesia desde dentro. Vigano comparó la situación actual con la vivida por Mons Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad de Saint-Pierre. En su defensa, Vigano lanzó una enérgica acusación contra el liderazgo de la Iglesia bajo el Papa Francisco, calificando su papado de tiránico y distante de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica.
Dijo que el Concilio Vaticano II y sus consecuencias representan una ruptura radical con la fe y las prácticas tradicionales de la Iglesia. Ha criticado abiertamente las iniciativas de Francisco, como la promoción del ecumenismo, la libertad religiosa y la reforma litúrgica, considerándolas signos de una profunda corrupción y un alejamiento de la verdadera fe católica. Vigano dijo que la Iglesia bajo Francisco se ha convertido en una institución que sirve a los intereses del mundo moderno más que a los de Dios. Destacó cómo las acciones del Papa, incluidos los intentos de colaborar con otras religiones y promover una agenda verde, entran en conflicto con lo que dice el Papa. La Iglesia siempre ha enseñado. Vigano describió todo esto como parte de una estrategia más amplia para transformar la Iglesia Católica en una Iglesia de la humanidad, una falsificación de la verdadera Iglesia de Cristo. Vigano hizo un sincero llamamiento a los fieles, a los obispos y al clero, invitándolos a reflexionar seriamente sobre la situación actual de la Iglesia y a no permanecer pasivos ante su destrucción sistemática. Señaló que los líderes de la Iglesia comprometen la salvación de las almas para promover una paz humana que niega a Dios. Denunció la tolerancia de escándalos morales y doctrinales dentro de la jerarquía de la Iglesia, argumentando que estas acciones son parte de un plan más amplio para derrocar a la Iglesia. Según Vigano, el Concilio Vaticano II constituyó un punto de inflexión negativo que permitió que las fuerzas modernistas se infiltraran en la Iglesia y la corrompieran desde dentro. Acusó al Papa Francisco y a sus aliados de ser parte de un complot para demoler la Iglesia Católica y reemplazarla con una nueva estructura al servicio de intereses seculares. Vigano instó a los fieles a permanecer fieles a la tradición católica y resistir estas influencias. Concluyó afirmando que ningún católico digno de ese nombre puede permanecer en comunión con la Iglesia bergogliana, a la que considera en clara discontinuidad con todos los papas de la historia y con la Iglesia de Cristo. Citó el ejemplo del arzobispo Lefebvre como modelo de resistencia fiel, invitando a los católicos a orar para que el Señor acuda en ayuda de su Iglesia y dé valor a quienes son perseguidos por su fe. Contrariamente a lo que muchos habían predicho, Vigano apareció en la audiencia del 20 de junio en el Vaticano. Su aparición sorprendió a muchos, ya que se esperaba que evitara la reunión, creyendo que el juicio era injusto. Sin embargo, Vigano sintió que era importante presentarse, consciente de que los ojos del mundo estaban puestos en él. Según él, esto habría garantizado cierta seguridad y transparencia, evitando cualquier acción encubierta por parte del Vaticano. Durante la audiencia, Vigano presentó un documento en el que reitera sus acusaciones contra el Papa Francisco y defiende sus posiciones. Calificó el proceso de farsa y señaló que probablemente la sentencia ya estaba preparada. Sin embargo, vio la oportunidad de testificar como una forma de resaltar sus preocupaciones y llamar la atención sobre los problemas que enfrenta la Iglesia. La participación de Vigano en la audiencia y sus declaraciones provocaron reacciones encontradas en el mundo católico. Por un lado, estaban quienes lo apoyaban, viendo en él un defensor de la tradición y de la verdadera fe católica. Estos partidarios creen que Vigano solo está exponiendo verdades que muchos temen confrontar y lo consideran un mártir de la causa de la pureza doctrinal. Por otro lado, los críticos de Vigano, incluidos algunos líderes de la Iglesia, lo han acusado de fomentar divisiones y socavar la unidad de la Iglesia. Algunos han expresado temores de que sus acciones puedan provocar más cismas dentro de la comunidad católica, creando confusión y desorientación entre los fieles. En particular, figuras como el cardenal Pietro Parolin expresaron su tristeza por la dirección tomada por Vigano, recordando cómo había sido un trabajador ejemplar y fiel de la Santa Sede durante su mandato como nuncio apostólico. La respuesta del Vaticano, junto con la rápida aceleración del juicio contra Vigano, ha planteado más preguntas sobre su manejo de las críticas internas y cómo la Iglesia maneja las diferencias de opinión. La percepción de un doble rasero, con mayor severidad reservada a los tradicionalistas que a otras cuestiones moralmente controvertidas, ha alimentado un acalorado debate sobre la justicia y la coherencia dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué piensas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.